Bueno, ahorita hay 22, sí que creo que ya estamos en el promedio de lo que ustedes, de lo que entra a su grupo, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es cáncer de páncreas. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, se escucha bien, doctor. Ok. Entonces, el cáncer de páncreas es una neoformación que aparece en el tejido pancreático, se caracteriza como muchas neoplasias de ese rápido crecimiento, se extiende localmente y también a distancia. Y se caracteriza porque, bueno, es de una alta letalidad, ¿no? Una alta mortalidad. Un 5% de individuos vive hasta los 5 años, ¿no? Ocupa el cuarto lugar por cáncer en Estados Unidos y a nivel mundial es la segunda causa de muerte de tumores del tubo digestivo, teniendo mayor incidencia en Europa, América del Norte, Oceanía y menor incidencia en África. Es más común en varones que en mujeres y es en realidad una neoplasia de la tercera edad. Se describe en personas mayores de 70 años, pero los últimos años también vemos gente un poco más joven, ¿no? Tiene una tasa de sobrevida a los 5 años bastante pobre, bastante baja, del 0,4% al 4%, al año de 12%. Y eso porque también la mayoría de pacientes, más del 80%, al momento del diagnóstico se presentan con una enfermedad ya avanzada, irresecable y por lo tanto, pues, con mínimas posibilidades de resección y por lo tanto de sobrevida, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en la incidencia de cáncer pancreático a nivel del mundo, las zonas más oscuras son las zonas de mayor incidencia de cáncer pancreático, ¿no? América del Norte, este, Europa. Y los de menor prevalencia, pues los del África, ¿no? Entonces, esta es una data de Estados Unidos, ¿no? Así ocupa el cáncer de páncreas, ocupa el cuarto lugar como causa de cáncer, como causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, ¿no? Seguido después de bronquios y pulmones, próstata y colon y recto en varones y en mujeres, pulmones y bronquios, mama, colon, recto y cuarto páncreas, ¿no? En cuanto a la edad, como les dije, es una patología ya de personas de la tercera edad. Respecto al género, es la incidencia y también la mortalidad es más alto entre varones que entre mujeres. Se ha visto también una relación que los pacientes con un grupo sanguíneo A y A y B tienen un peor pronóstico comparado a las personas con grupo sanguíneo O. Las personas con grupo sanguíneo A y B tienen más frecuentemente tumores indiferenciados o son irresecables, ¿no? A diferencia de los pacientes del grupo O, que suelen tener neoplasias, cáncer de páncreas, histológicamente son tumores mejor diferenciados, ¿no? En comparación con el grupo A y A y B. Existe una historia familiar de cáncer, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque bueno, puede haber predisposición genética y porque también pueden compartir factores ambientales de riesgo. Cuando hablamos de predisposición genética, ya se han identificado algunos genes o algunas variantes patogénicas de estos genes que pueden ser responsables de la mayor proporción de pacientes, ¿no? En una familia con cáncer de páncreas. Entonces, estamos hablando de la variante patogénica del gen BCRA2, que muestra un riesgo incrementado de cáncer de páncreas de 3,5 a 5,8 veces comparado a los individuos sin esas variantes patogénicas, ¿no? Entonces, en esta tablita hay otros genes que también se han identificado, ¿no? Pero obviamente el más importante de estos es pues el BCRA2. Hay algunos síndromes como el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers, que también se asocian al desarrollo de cáncer, ¿no? El síndrome de Lynch está asociado a incremento de riesgo de cáncer colorectal, de endometrio, estómago, mama y cáncer pancreático. Hay algunas variantes patogénicas de algunos genes, como ven ahí, MLH1, MSH2, en fin. Y el riesgo de cáncer pancreático es de 3,68% para la edad de 70 años, lo cual equivale a 8,6 veces más alto que en la población general. El síndrome de Peutz-Jeghers se caracteriza por pacientes que desarrollan pólipos amartomatosos, también tiene un alto riesgo de cáncer, ¿no? A los 40 años, un 40% puede presentar cáncer de páncreas y 76% a los 70 años, ¿no?
Entonces, en este caso se debe por variantes patogénicas en el gen STK11, ¿no? Y ahí ven las características, manchitas, manchas de color café en las mucosas, ¿no? Y al otro lado ven un pólipo martomatoso. Entre los factores de riesgo ambientales, al que ha mostrado una clara y gran asociación, pues es el tabaco, ¿no? El cual puede explicar el 30% de todos los casos de cáncer de páncreas. Se ha visto que existe una correlación positiva entre el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas y el hábito de fumar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que la nicotina, el tabaco, pues tiene diferentes carcinogénicos, ¿no? Dentro de ellos las N-nitrosaminas y sus metabolitos, que se consideran dentro de los carcinógenos más importantes del tabaco. Además, provoca mutación del gen Carras, que también es una mutación bastante común que favorece la progresión del cáncer de páncreas. Otro factor de riesgo es el alcohol. Se ha encontrado una asociación significativa entre los consumidores pesados, entre los hombres que consumen más de 60 gramos de alcohol por día. ¿Ya? Entonces, el alcohol está asociado pues, al desarrollo de riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, ¿no? Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus, ¿no? Como probablemente bueno, ya han estado viendo sus clases, pues la diabetes mellitus que forma parte del síndrome metabólico se asocia a principalmente lo más conocido, a las enfermedades cardiovasculares que ya seguro han visto ampliamente en otros capítulos, ¿no? Endocrinología, nefrología, en fin. Y también en gastro, recuerden que la diabetes puede provocar o se asocia al desarrollo de MASH, ¿no? MASH, obviamente que siente un hígado graso, ¿no? Pero en este caso, pues la diabetes mellitus también se asocia al riesgo de desarrollar neoplasia, ¿no? Y dentro de ellos al cáncer de páncreas. Uno de cada cuatro personas que reciben un diagnóstico de cáncer de páncreas tuvieron primero un diagnóstico de diabetes. Entonces, los pacientes diabéticos que tienen más de 3 años de diagnóstico ya tienen un riesgo incrementado de 1,5 a 4,4 veces el riesgo de padecer cáncer de páncreas. ¿No? Y pues se cree que precisamente una de las razones por las cuales está aumentando el cáncer de páncreas probablemente se deba a un incremento también en la prevalencia de la diabetes, ¿no? Si miren del año 1980 que habían 108 millones de diabéticos, se pasó a 422 millones en 2014. Entonces, todo ese incremento de diabetes, pues de hecho que también ha traído consigo, seguro, el mayor número de diagnósticos de cáncer de páncreas, ¿no? Otros factores de riesgo, la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica tiene 9 veces más riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Entonces, la pancreatitis crónica es un factor de riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, ¿no? Las parrillas, las carnes rojas cocidas a altas temperaturas y las aminas heterocíclicas que se desprenden de ellas, de esa carne expuesta al fuego directamente, pueden inducir el desarrollo de cáncer pancreático, ¿no? Entonces, por la liberación de hidrocarburos aromáticos, policíclicos y aminas heterocíclicas que causan daño a la ADN. Entonces, miren, precisamente estos hidrocarburos aromáticos, ¿dónde es que se producen? Pues cuando se expone la carne al fuego directamente, ¿no? Como las parrillas, que creo que a todos casi nos gustan. Pues ya sabemos que es lo que estamos comiendo cuando comamos una parrilla, probablemente. De tal forma que la Organización Mundial de la Salud ya alguna vez declaró que la carne procesada es carcinógena para los humanos, se asocia al enema de colon. Y la carne roja como probablemente carcinógena para los humanos, también lo asocian a cáncer de colon, páncreas, próstata. Entonces, una forma de contrarrestar, pues, es también el efecto nocivo de las grasas saturadas, de las carnes rojas, en fin, es el consumo de fibra, ¿no? De fibra, frutas, por su alto contenido de ácidos fenólicos, flavonoides, que actúan como antioxidantes, ¿no? Y contra los radicales libres que tienen un efecto pues o pueden contrarrestar de alguna manera el efecto nocivo de sustancias cancerígenas. Esto de acá les coloco para mostrarles, porque en realidad en la literatura médica hay una multiplicidad de artículos donde
se habla o se relaciona la obesidad y el cáncer de páncreas. Y no es de extrañar, ¿no? Precisamente si la diabetes está asociada al cáncer de páncreas, que la obesidad esté asociada al cáncer de páncreas, no es de extrañar porque pues una condición que tienen los pacientes diabéticos es que gran parte o en su mayoría pues de pacientes diabéticos sufren de obesidad, ¿no? Entonces ya se ha visto una asociación entre obesidad y cáncer de páncreas. ¿Y por qué los obesos? Porque los obesos tienen mayor formación de adiposinas carcinogénicas, citocinas y quimiosinas proinflamatorias, se asocia a resistencia a la insulina, altera el metabolismo de hormonas sexuales, tienen un metabolismo de los lípidos alterados, metabolismo del nitrógeno y la glutamina también alterado. Entonces todo eso crea un ambiente de microinflamación crónica, ¿no? ¿Ya? Y obviamente eso se ve condicionado pues por la sobrealimentación, ¿no? La inactividad física, también algunos factores genéticos, entre otros. Y de otro lado, las personas con un peso promedio, con un peso para su talla, pues van a exhibir menor riesgo de inflamación crónica, menor resistencia a la insulina, va a mejorar el metabolismo lipídico, ¿no? Va a haber un mejor perfil de las adiposinas y las hormonas, ¿no? Eso también pues va a ser favorecido por la actividad física que podamos desarrollar, la modificación de los estilos de vida, incluso la cirugía bariátrica, que es una forma que, bueno, que se puede hacer uso de la cirugía bariátrica, obviamente con el objetivo de reducir de peso por temas de salud, ¿no? Entonces aquí vemos en estas tablas que les muestro, ¿no? La obesidad, pacientes obesos y pacientes muy obesos, ¿no? Entonces el obeso es un factor de riesgo para el cáncer de páncreas, ¿no? Con un OR de 1,25, los pacientes muy obesos con un OR de 1,62. Otro factor de riesgo es la alteración del microbioma, ¿no? Bueno, todos los seres humanos y los animales tenemos nuestro propio microbioma. Y la alteración de ese microbioma pues se ha asociado también al desarrollo de cáncer. Entonces, esa alteración, ese microbioma que está constituido por trillones de microorganismos, que incluye una serie de microorganismos, valga la redundancia, de microorganismos, tales como bacterias, virus, hongos y arqueas, juegan un rol normalmente en la homeostasis del hospedero, ¿no? Y cuando hay un imbalance de esta microbiota, hablamos de disbiosis, y esa disbiosis puede constituirse en un oncobioma que puede favorecer el desarrollo de cáncer tanto local como a distancia. Entonces, el oncobioma favorece a través de sus metabolitos y toxinas la iniciación y crecimiento del cáncer, va a modular la respuesta inmune sistémica y local del hospedero a la alteración del microbioma, va a alterar el metabolismo del hospedero y todas esas interacciones ocurren en el desarrollo del cáncer y pueden ocurrir, como les decía, tanto en forma local como en forma remota, ¿no? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, ahí la alteración del microbioma remotamente puede afectar, no, o sea, me refiero remotamente porque son órganos muy distantes, ¿no? El colon puede afectar o puede favorecer la alteración del microbioma, es decir, la disbiosis, puede favorecer el desarrollo del cáncer pancreático. Igual ahí también se ve en la cavidad oral, también el microbioma propio de la cavidad oral, cuando se altera, es decir, cuando hay una disbiosis, puede favorecer de alguna forma el desarrollo de cáncer de páncreas. Precisamente acá este otro estudio muestra que, ¿no? que los pacientes con enfermedad periodontal, edentulismo, y su asociación con el cáncer de páncreas, ¿no? Abajo también ven otro parecido, microbioma oral humano y factor de riesgo prospectivo para pacientes con cáncer de páncreas. Entonces, bueno, no perder de vista también que la alteración, la disbiosis puede condicionar, favorecer el desarrollo de cáncer, no solo localmente, sino también a órganos que se encuentren a distancia, ¿no? Entre los factores de riesgo, entonces, recapitulando, el tabaquismo a la cabeza, una dieta alta en carbohidratos y carnes, la obesidad, la diabetes, el alcohol, la pancreatitis crónica, entre otros. Factores demográficos, la edad, sexo, raza negra. Factores genéticos, el cáncer pancreático hereditario, pancreatitis crónica hereditaria, síndrome de Peugeot, síndrome de Leach. Anatómicamente, la mayoría de cáncer se reporta o nace en la cabeza del páncreas con un 65%, en menor proporción, en mucho menor proporción en cuerpo y en una proporción menor en cola de páncreas. Entonces, básicamente lo que vamos a mencionar acá es el diagnóstico, en fin, el manejo del adenocarcinoma de páncreas,
que constituye el 85-90% de los tumores exocrinos, ¿no? Existen otros también, pero por su menor frecuencia no se va a comentar. Y otro lado tenemos los tumores neuroendocrinos. Entonces, ¿cuál es la clínica del adenocarcinoma pancreático? Bueno, clásicamente el dolor abdominal, en epigastrio, irradiado de la espalda, pérdida de peso, ictericia, si es que el tumor se encuentra en la cabeza del páncreas. Y puede asociarse a náuseas, vómitos, anorexia, diarrea, ¿no? Dentro de los signos tenemos la ictericia, el hígado palpable, la vesícula biliar palpable, la citis, la tromboflebitis. Entonces, la triada clásica es dolor, ictericia y baja de peso, ¿no? Entonces, nuevamente haciendo una comparación entre el cáncer que aparece en cabeza de páncreas y el cáncer de cuerpo y cola, pues el cáncer de cabeza y páncreas, los dos exhiben en realidad una pérdida de peso importante, ¿no? En cualquier lado del páncreas, en cualquier segmento. La ictericia sí está bastante presente en los pacientes con cáncer en cabeza de páncreas. Seguido dolor abdominal, fatiga, el signo de Cubourcier-Terrier que se puede eventualmente evidenciar o palpar, hepatomegalia. Y el cáncer de cuerpo y cola también van con pérdida de peso, con dolor. La ictericia es menos frecuente, ¿no? Porque ya no compromete la vía biliar cuando el tumor nace en cuerpo, cola. Hepatomegalia y tromboflebitis migratoria. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para el diagnóstico tenemos que valernos de la tomografía, ¿no? Con geografía, que es la modalidad de elección para evaluar el cáncer de páncreas, ¿no? Me va a determinar el tamaño del tumor, la extensión, es decir, el compromiso vascular o local que exista, y también la diseminación, ¿no? La diseminación a distancia. La resonancia magnética, de hecho, que también es útil para diferenciar el diagnóstico del cáncer de páncreas de otras patologías, como un tumor neuroendocrino de alto grado, tumores sólidos, pseudopapilares pequeños, metástasis, en fin. Entonces me permite además caracterizar pequeños tumores menores a 1 centímetro. También me permite detectar metástasis hepática, ¿no? Bueno, acá vemos un cáncer de páncreas en comparación con un tumor neuroendocrino de alto grado, que obviamente se diferencia mejor con la resonancia, ¿no? Ahora, el asunto es que pues la tomografía tiene un costo mucho más elevado y no es tan ampliamente disponible como la tomografía, ¿no? Es más difícil encontrar disponibilidad de resonancia. Además, los precios son muy altos también, ¿no? Otro examen que podemos usar, sobre todo cuando son lesiones pequeñas o cuando existen hallazgos tomográficos inconclusos, es decir, de repente no he definido bien la lesión, si compromete determinado vaso o no, si solo lo contacta. Entonces, un estudio complementario es la ecoendoscopía. Nos sirve para lesiones pequeñas que tal vez no puedan ser identificadas bien con, por otras técnicas. Y también sirve para tomar la biopsia, ¿no? Una biopsia a través de la ecoendoscopía. Tiene buen rendimiento, seguridad y bajo riesgo de diseminación. Entonces aquí vemos, ¿no? En la figurita, pues mientras el tumor comprometa, sea más extenso, comprometa vasos importantes, obviamente la posibilidad de resección se va alejando, ¿no? De otro lado, si no hay compromiso arterial ni venoso, no están afectados sobre los órganos, la posibilidad de ser resecado quirúrgicamente es mayor. Pero la tomografía con geografía es el método de elección para diagnosticar y estadificar el cáncer de páncreas. Va a permitirme evaluar, visualizar el tumor primario en relación a la arteria mesentérica superior, al tronco celíaco, la vena porta y el compromiso también de órganos distantes. Entonces, ¿cuáles son los criterios de irresecabilidad? Es decir, los que no se pueden operar. Bueno, si hay metástasis a distancia, es decir, hígado, peritoneo, si hay infiltración por contigüidad de órganos adyacentes como el estómago, el vaso o el colon, ¿no? Sí podría tomar el duodeno y colédoco, aún siguen siendo resecables. Cuando existe atrapamiento arterial, es decir, tronco celíaco, arteria mesentérica superior u oclusión venosa del aporto mesentérico. Sin embargo, aproximadamente 25 o 50% de los pacientes con posible enfermedad resecable, según los criterios tomográficos, tienen lesiones irresecables en la laparotomía, aún con la, aún con el estudio de tomografía, ¿no? Entonces, la ecoendoscopía les decía que es básicamente para caracterizar mejor las lesiones pequeñas, ¿no? En este caso dice mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo para tumores pequeños de menos de 3 centímetros de diámetro,
Tiene una precisión elevada para estadificar la infiltración local y las metástasis ganglionales y también sirve de guía para la punción, aspiración con aguja fina, ¿no? Y poder hacer el diagnóstico histológico. El CA 19-9 no es un marcador para hacer diagnóstico, sin embargo, se puede usar para pronóstico y tratamiento en casos avanzados. Puede ayudarme a identificar la recurrencia temprana en casos resecados y también como ayuda en el estadiaje preoperatorio, ¿no? Entonces, un valor por encima de 500 unidades internacionales por mililitro indica claramente que ese paciente tendrá un peor pronóstico después de la cirugía. Sin embargo, no es específico del cáncer de páncreas. Estos niveles de CA 19-9 se pueden elevar en condiciones benignas también, como ictericia obstructiva benigna, pancreatitis crónica y ascitis, ¿no? Entonces, usarlo como una herramienta de screening para ver quién puede tener o quién no cáncer de páncreas, pues no se recomienda. Acá vemos la clasificación TNM, ¿no? El estadio 1A es un tumor pequeño, menos de 2 centímetros, ¿no? El tumor 1B es un tumor también limitado al páncreas, pero más de 2 centímetros. El tumor 3, perdón, el estadio 2A es un tumor que se extiende más allá del páncreas, pero no involucra el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior. En el 2B existe metástasis regional a los nódulos linfáticos y el estadio 3 en realidad ya es el tumor que involucra el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y por lo tanto lo hace una enfermedad ya irresecable, ¿no? Y metástasis de distancia el estadio 4. Entonces acá vemos el páncreas, un tumor menos de 2 centímetros, ¿no? El estadio 1B, también un tumor por encima de 2 centímetros, pero que se limita básicamente a la cabeza, que no compromete grandes vasos, ¿no? El estadio 2A puede comprometer algunos órganos como el duodeno, por ejemplo, ¿no? Como vemos ahí en la figurita, está infiltrando. El estadio 2B ya aparecen ganglios linfáticos. Y en el estadio 3 pues es la lesión ya invade vasos importantes, ¿no? Como el tronco celíaco. Y el estadio 4 ya es la enfermedad sistémica en sí, es el cáncer que ya se encuentra en otras localizaciones, ¿no? En otras partes del organismo. Entonces, frente a una masa pancreática, debo pedir una tomografía, ¿no? Y con eso determinar si es metastásico. Si yo determino que, por ejemplo, tiene metástasis en el hígado, puedo hacer biopsia de la metástasis y, bueno, ya de ahí el oncólogo lo evaluará para ver si es posible que reciba algún tipo de quimioterapia. Si la enfermedad está localmente avanzada, bueno, debo tomar igual una biopsia para la cual hago uso de la ecoendoscopía, ¿no? Y posteriormente seré evaluado por el oncólogo para definir si es que va a recibir o no algún tratamiento oncológico. Si no hay metástasis e impresiona que es resecable, debo hacer la ecografía, ¿no? Si confirmo que efectivamente, la ecoendoscopía, perdón, si confirmo que realmente es resecable, pues no se debe biopsiar y debe ir a una cirugía. De otro lado, si identifico que hay metástasis, pues tengo que biopsiar las metástasis, ¿no? Entonces, otro escenario es la enfermedad borderline resecable, quiere decir esa enfermedad que pues no llega o sea, no es en ese momento posible operar, pero tampoco en ese momento se puede decir que ya sea irresecable, ¿no? Y la enfermedad localmente avanzada, como vamos a ir viendo. Entonces acá tenemos en el triaje preoperatorio resecable es que no hay extensión al tronco celíaco, a la arteria hepática común, a la arteria mesentérica superior, está patente la confluencia de la vena porta, la vena mesentérica superior. El metastásico es ya pues las lesiones que pueden involucrar órganos a distancia como hígado, pulmón, carcinomatosis. El tumor borderline, como le decía, el tumor que puede de repente puede contactar grandes vasos o vasos importantes en menos de 180 grados, ¿no? Y la enfermedad localmente avanzada, pues encapsula vasos importantes en más de 180 grados, ¿no? Entonces ahí vemos la figurita del tumor resecable, está limitado al páncreas, no compromete vasos. En el borderline resecable, pues está el tumor contactando, ¿no? Unas venas, unos vasos importantes, como la vena mesentérica, por ejemplo.
¿no? Y junto con la arteria. Y localmente avanzado, como ustedes ven, pues ya el tumor ya infiltró, ya comprometió los grandes vasos, ¿no? Entonces el resecable es el tumor que no contacta en ningún punto con el eje venoso mesentérico portal ni con sus estructuras arteriales regionales, es el resecable. Y si es que es así, pues el tratamiento de elección es la cirugía, es decir, la Whipple, ¿no? Es una cirugía bastante amplia, donde se reseca el estómago distal, el antro, píloro, duodeno, ¿no? Gran parte del duodeno, la cabeza de páncreas, obviamente, la vía biliar común junto con la vesícula. Y finalmente nos queda, pues, lo que vemos a la figura contigua, ¿no? Con tres nuevas anastomosis, que va a ser una gastroionostomía, una pancreatoionostomía, un hepático y enostomía. Una cirugía bastante amplia y el tratamiento no solamente consiste pues en la resección quirúrgica, sino también, dado el pobre pronóstico que tienen los pacientes con este tumor, el paciente debe ir a una quimioterapia posterior, ¿no? Entonces, siempre el objetivo de la terapia es aumentar, pues aumentar la posibilidad de los márgenes libres de neoplasia, ¿no? Entonces, la cirugía como único tratamiento no es desalentador, perdón, con una supervivencia media de 15 a 20 meses y una supervivencia a los 5 años de 8 a 15% debido a la alta frecuencia de recaídas locales a distancia. La recesión curativa desarrolla enfermedad tumoral recurrente, ¿no? 69 a 75% recae entre los 2 años y el 80 a 90% recae entre los 5 años. Entonces, aún, ¿no? Aún haciéndose una resección curativa supuestamente de recurrencia del tumor. El tratamiento estándar para el paciente con cáncer de páncreas resecable es, como les decía, la resección quirúrgica, ¿no? Seguido de la quimioterapia adyuvante. Uy, me pasé. Ya. Eh, Este es el tumor borderline resecable, es un tumor que contacta grandes vasos, pero en un ángulo menor a 180 grados, no estenosa, no deforma, ¿ya? Entonces, en estos casos, por ejemplo, muchas veces nos puede ayudar o nos va a ayudar la ecoendoscopía, ¿no? Para tratar de definir realmente si solo lo contacta o de repente ya lo está infiltrando, ¿no? Y obviamente dependiendo de eso, pues si no lo infiltra y solo lo bordea en un ángulo menor a 180 grados, pues muy posiblemente el paciente podría tal vez beneficiarse inicialmente de una quimioterapia neoadyuvante y posteriormente de una cirugía. Entonces, los tumores con enfermedad borderline resecable son tumores potencialmente resecables y reconstruibles. La cirugía en tal caso es improbable que logre la resección completa, entonces por lo cual se debe reducir primero el tamaño tumoral previo a la cirugía usando quimioterapias con o sin radioterapia. El tratamiento neoadyuvante, es decir, esa quimioterapia que se le da previo, antes de la cirugía, tiene el objetivo de incrementar la supervivencia global, aumentando la tasa de R0, es decir, de márgenes libres de tumor, y el tratamiento temprano de las micrometástasis. Pero la quimioterapia puede incrementar las tasas de resecciones de márgenes negativos, mejorando la selección de pacientes para quienes la resección no ofrece beneficio en la sobrevida. La supervivencia media global es en el rango de 9 a 10 meses. El tumor localmente avanzado es el tumor que invade vasos sanguíneos, ¿no? Arterias o venas importantes y obviamente una cirugía ya no es posible, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad localmente avanzada? Son aquellos que no son metastásicos y a la vez no son potencialmente resecables debido a la invasión vascular irreversible que presenta. Entonces, 20 a 30% de los pacientes con cáncer de páncreas se presentan de esa forma. Tienen una media global de sobrevida de 10 a 30 meses. Son tumores que encapsulan la aorta, la vena porta, la mesentérica superior o involucran más de 180 grados a la arteria mesentérica superior o al tronco celíaco. Ahora, hay unas escalas que es importante igual que conozcan, que es, por ejemplo, la escala funcional, que valora el status performance, ¿no? Eso refleja de alguna forma el grado de autonomía que cada paciente tiene. Entonces, caracterizar el status performance, ¿porque es importante? Porque me va a entregar una información sobre el pronóstico sobre vida, me va a ayudar a tomar decisiones sobre usos y riesgos de terapia,
va a contribuir a definir el nivel de asistencia que un paciente necesita. Entonces, el perfil status performance es un componente de la calidad de vida y también actúa como un factor pronóstico independiente sobre vida. Entonces, les pongo un ejemplo: si yo tengo un paciente de 60 años con cáncer de páncreas estadio clínico 4 y otro paciente de 85 años también con cáncer de páncreas en estadio 4, los dos sabemos que por el avanzado que tiene el cáncer, pues tienen mal pronóstico finalmente, ¿no? Pero en este momento el oncólogo lo que evalúa, además de que ya sabe que es una neoplasia avanzada, es cuál es el estado funcional de ese paciente, ¿no? Las quimioterapias son tóxicas finalmente y obviamente no todos los pacientes van a estar en condiciones de tolerarlo, ¿no? Probablemente algunos pacientes puedan fallecer incluso mucho más antes después de haberse expuesto a la terapia. Entonces, en el ejemplo que les estoy colocando, ¿no? Pese a que los dos tienen un tumor, cáncer de páncreas, estadio clínico 4, el paciente más joven se espera que tenga un mejor estatus performance. Entonces, probablemente, pues el oncólogo va a decidir ofrecer algún tipo de quimioterapia a ese paciente de 55 años que hablamos o de 60 años, frente a un paciente de 85 años que probablemente ya no tenga el mejor estatus performance, ¿no? Probablemente ya sea un paciente parcialmente dependiente, por ejemplo. Entonces, la funcionalidad se relaciona con la probabilidad de respuesta a quimioterapia. Por eso es importante valorar cuál es la funcionalidad, ¿no? Existen varias escalas, como las que ven abajo, y este es el ECOG, una de las que se usa con mayor frecuencia, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué hacemos finalmente? ¿Cuál es el tratamiento de enfermedad avanzada o metastásica? Tenemos que definir, como ustedes ven en la figurita, el el estatus performance del paciente. Si es un estatus performance 3 4 en realidad ya solamente quedan los cuidados paliativos. Y si es un estatus performance menor de 2, pues tendrá otro perfil, con un perfil de comorbilidades favorables, por ejemplo, y bilirrubina menos 1,5. Entonces, el oncólogo pues decidirá dar algún tipo de primera línea, que en este caso sería este esquema de FOLFIRINOX. En el caso que tenga que sea un ECOG de 2 o mayor, con un perfil con morbilidades diferentes, un bilirrubina incrementada, decidirá por otro tipo de quimioterapia, ¿no? Entonces, eso es un cuadrito como para que tengan una referencia, que no todos los pacientes se les trata con el mismo tipo de quimioterapia, y entre las cosas o uno de los factores que va a depender es el estatus perform. Entonces, pacientes con estatus performance ya avanzado, 3 4, pues solamente los cuidados mínimos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad avanzada? De hecho, el cáncer de páncreas duele, el 75% de los pacientes presenta dolor abdominal, de espalda, ¿no? Y la mayoría de esos también experimentan un dolor severo previo a la muerte. Entonces es casi necesario, no es que casi, perdón, es casi siempre o muchas veces necesario, la mayoría de veces necesario, la analgesia, ¿no? En estos pacientes para controlar el dolor, que es una prioridad definitivamente. ¿Y qué cosa usamos? Básicamente los derivados de los opioides, ¿no? También el folfirinos también tiene algún efecto sobre el dolor, ¿no? Pero para eso ya vimos que tiene que tener un estatus performance bastante aceptable. El bloqueo del preso celíaco también ayuda a controlar el dolor, reduce la frecuencia de drogas y sus efectos adversos. Como ustedes ven ahí, bueno, cáncer de páncreas que aparece en la cabeza, obviamente va a colapsar, va a hacer colapsar la vía biliar, va a haber una obstrucción, ¿no? De tipo maligno, obviamente. Entonces, pues no podemos dejarlo al paciente obstruido, tiene que ir, pues tiene que realizarse un procedimiento para poder drenar la vía biliar, ¿no? Y se prefiere el inicio que sea menos invasivo, es decir, a través de una CEPRE, ¿no? Y se puede colocar un stent en el conducto biliar, un stent metálico o expandible que es superior a los stent plásticos en pacientes con una expectativa de vida de más de 3 meses en términos de duración. Existe menos falla terapéutica, menor necesidad de reintervención, menor colangitis, mejor calidad de vida del paciente. También puede haber obstrucción gástrica duodenal, ¿no? Porque el tumor puede comprimir, puede invadir el duodeno y de alguna forma pues, puede obstaculizar el tránsito intestinal. Entonces, en esos casos se puede poner una prótesis metálica o un stent metálico expandible, como ven ahí. Ya para ir terminando, entonces, como el diagnóstico de cáncer de páncreas haciendo el diagnóstico de páncreas, tengo cuatro grandes escenarios. Si es metastásico,
pues tendré que definir el ECOP, qué ECOP tiene, qué status performance tiene, y si es un buen status performance, pues recibirá el FOLFIRINOX, y bueno, en todo caso ya quedarán a consideraciones de los oncólogos, ¿no? Si es un status performance 3 o 4, básicamente el manejo es de soporte. De otro lado, si el tumor es resecable, pues lo que procede es la cirugía y posteriormente la quimioterapia adyuvante. Si es un tumor borderline, debo inicialmente practicar o realizar quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Y posteriormente ser reevaluado ese paciente para ver si se beneficiaría posterior a la neoadyuvancia. eh, pues sí decidiría o si estaría de acuerdo en, perdón, si el cirujano tendría que evaluar la posibilidad de que el tumor sea ya resecable, ¿no? Entonces, un cáncer de páncreas metastásico, bueno, se puede dar un esquema terapéutico dependiendo del status performance. Si no es metastásico, tengo que preguntarme si el tumor es resecable. Si efectivamente es resecable, tendrá que ir a la cirugía y semanas después tendrá que iniciar pues la quimioterapia adyuvante. No, si no es resecable de primer inicio, pues, pues estamos frente a un borderline. Entonces lo que sí ahí es pues dar una quimioterapia puente, una neoadyuvancia, ¿no? Y reevaluar posteriormente para reevaluar con el cirujano para saber pues si el tumor después del ciclo de la quimioterapia es ya o definitivamente no es un tumor abordable quirúrgicamente. Creo que esta es la última diapositiva, sí, esta es la última diapositiva. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola. Doctor, para el diagnóstico, o sea, lo primero que tendría que pedir si es que sospecho del cáncer es tomo y angio y después la angiografía. ¿Cómo, perdón? ¿Tomo ángel y después qué? O sea, si es que sospecho del cáncer, primero tendría que pedir una tomografía y después la Haces una angiografía. tomografía con contraste y te hacen angiografía, ¿no? Para ver cómo están los vasos, si los vasos están tomados o no. Ah, ok. Ujú. El primer examen cuando sospechamos cáncer de páncreas es una tomografía, ¿no? La ecografía no me va a dar esa imagen. La ecografía, muchas veces en la ecografía no se puede ver el páncreas por la interposición gaseosa ¿no? de las vísceras huecas, del colon, las asas intestinales que van a tapar el páncreas, así que no es un buen examen. Eventualmente lo pueden ver algunos ecografistas, pero muchos otros no lo ven y lo atribuyen al meteorismo intestinal. Mm. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas Creo que ya no noches, hay. doctor. Yo tengo una pregunta, por favor. Leí que a los pacientes posoperados de cáncer de páncreas se les indica una terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas. ¿Se les indica a todos? ¿Y, o cómo se aborda este manejo para el A paciente, ver, para darle soporte al paciente? de hecho que la resección del páncreas, ¿no? Que es amplia, y ustedes han visto ahí la cirugía, es una cirugía pues bastante mutilante también, le quita un gran segmento desde el estómago, ¿no? La parte distal, el páncreas, duodeno. Entonces, estos pacientes pueden o desarrollan una pancreatitis crónica. El páncreas se vuelve insuficiente porque obviamente se ha retirado tejido, se vuelve insuficiente para cumplir con su función exocrina, ¿no? Entonces, se necesita pues administrar enzimas pancreáticas a los pacientes posoperados, ¿no? Porque obviamente ya se ha quitado, además del tumor, se han quitado pues tejido pancreático viable, ¿no? Entonces sí, muchos de ellos o la mayoría de ellos requieren enzimas, ¿no? Así que sí, hay que darles suplementos enzimáticos. ¿Aló? Está bien, doctor, gracias. Y una consulta más, por favor. El control metabólico, si es que mi paciente presenta diabetes, ¿cada cuánto tengo que realizarlo y qué valores tengo que mantener en ellos? Bueno, a ver, de que el paciente debería controlar la diabetes, claro, pero eso ya está a cargo del endocrinólogo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de gastro no le va a dar una recomendación que cuánto tiempo es el seguimiento, eso lo determinará el endocrinólogo dependiendo cómo vaya el paciente. Además, una vez que ya está instalado el cáncer de páncreas en un paciente diabético, o sea, ya está hecho el daño, digamos, ¿no? Entonces, de hecho que se tiene que manejar la diabetes, pero ya ese es campo del endocrinólogo, ¿no?
Una vez que está declarado el tumor, que ya lo diagnosticamos en un paciente diabético, bueno, ya está. Y el control de la diabetes tendrá que seguirse haciendo, tiene que seguirse haciendo con los objetivos metabólicos que el endocrinólogo considere, pero eso ya es manejo del, del endocrinólogo, ¿no? O sea, no Está hay bien, una doctor. recomendación formal que nosotros como gastros hagamos a los pacientes diabéticos. Ellos igual tienen que seguir sus controles. Y en medicina interna solo si, o sea, si es que yo tengo que controlar una hemoglobina glicosilada, ¿todo va por el endocrino? O si es que como médico general un paciente llega fuera de sus controles, ya me toca derivarlo. Mira, a ver, claro, uno como médico general, uno puede hacer también algunas aproximaciones, puede hacer algunos cambios en la terapia, ¿no? Si el paciente se controla bien con la medicación que tiene, no habría mayor problema, pero si tú como médico general ya te quedas cortas en herramientas, en arsenal farmacológico, pues tienes que derivarlo, ¿no? A que lo maneje el endocrinólogo. Está bien, doctor. Pero exactamente mi pregunta era, ¿cada cuánto tiempo yo tengo que controlar al paciente o citarlo para poder vigilar que está adecuadamente manejado el soporte? Porque es mal pronóstico, igual el cáncer de páncreas. ¿A cuál te refieres? ¿Cada cuánto tiempo tienes que manejar qué cosa? ¿La diabetes? No, no, no. De por sí al paciente posoperado de que ha podido ser resecado el tumor, sobre todo un adenocarcinoma, una adenocarcinoma ductal. Yo cada cuánto tendría que citar al paciente para que sus valores estén dentro de lo basal, para brindar el soporte adecuado. Es que eso es variable, pues, o sea, el cirujano opera al paciente y de ahí lo ve, primero que lo va a ver ahí a los días nada más, ¿no? Lo va para ver cómo va la cirugía, que las heridas no se infecten. Posteriormente al alta también todavía tendrá que hacer un monitoreo el cirujano de cómo quedaron la herida operatoria, los puntos, y después de ahí ya el cirujano ya no juega ningún papel. O sea, si el paciente tiene que pasar al oncólogo, pasa al oncólogo y el oncólogo ya determinará las frecuencias en las que necesite ser evaluado ese paciente. ¿No? El oncólogo obviamente va a manejar o va a vigilar la posibilidad de recurrencia, va a ver cuánto estaba el CA 19 9 previo, bueno, ya determinará él qué tipo de quimioterapia le va a dar y la necesidad de hacer un seguimiento más estrecho o no tanto, ¿no? Y esas cosas son variables, pues, o sea, no hay nada, no hay exactamente algo definido, no hay que lo tiene que ver cada 2 meses, cada tres. A ver, puede ser el cáncer de páncreas que se va complicando, de repente es una persona X que no tolera, que sigue con dolor, lo operaron, sigue con dolor y por ahí sale una cosa, que ya tiene un derrame pleural, que ya se comprometió tal cosa, entonces no hay una pauta exactamente de tiempo que uno te pueda decir. O sea, el seguimiento uno lo hace de acuerdo a cómo va el paciente. No todos los pacientes evolucionan igual y no todos les vas a dar el mismo tiempo o le tienes que dar el mismo tiempo el mismo intervalo de tiempo a todos, ¿no? Todos evolucionan de alguna u otra forma algo distinto. Entonces va a depender de cómo evoluciona el paciente, las complicaciones que desarrolle. De repente, te repito, es un paciente que eh, puede presentar alguna complicación también, o incluso posoperatoria, haber presentado alguna complicación, en fin, o sea, los escenarios son múltiples, ¿no? Son múltiples. Está bien, Bueno, doctor, ¿alguna gracias. pregunta? ¿Algo más? Creo que nada. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos acá, listo, entonces ya les paso las diapositivas a través de su delegado.